Ahí ya inició a grabar. Ujú. Bueno, hola a todas y a todos. Todes, algunos datos organizativos que, que modificamos en la reunión de cátedra que tuvimos hoy a la mañana. Nosotros todos los jueves, cuando no hay clase sincrónica temprano, todos los jueves de 8:30 a 11:30 de la mañana tenemos reunión de cátedra donde estamos organizando todas las clases semana a semana, los recursos, la virtualización. Eso también para que ustedes conozcan qué sucede. Eh, bueno, y analizando un poquito algunos comentarios que recibimos después de que la última vez yo comenté que estábamos pensando el parcial para antes de las vacaciones y eso, supimos que también les han dado fechas de otros parciales para las mismas semanas o que vienen acumulándose entregas de distintas materias. Algunas materias andan como con más eh, presión sobre la entrega de trabajos. Nosotros tenemos un sistema de cada 15 días que creemos que es más relajado, que ustedes también nos han dicho que está bueno. Bueno, y ahí tomamos la decisión de enlentecer un poquito más este último mes, de darle también más tiempo. Y entonces ahí decidimos, por un lado, la última clase, digamos, la clase 10. Ustedes ahora, la semana que viene, tienen la clase 9, ¿sí? Que es sobre Bourdieu, que ya está preparando toda la propuesta, todo, y ya se subirá el lunes. Vamos a invitar a ver unos videos, a leer un texto, y esa clase tiene tarea. Vieron que nosotros clase por medio, a su vez, tenemos tarea. Entonces es la clase 9 con la tarea 5. Es así. Después viene la clase 10, que es la última clase antes de terminar este cuatrimestre. Esa clase 10 hemos decidido hacerla durante 2 semanas. Entonces esa clase 10 va a durar 15 días, para decirlo así, y se compone de un encuentro así sincrónico, que vamos a trabajar sobre el concepto de hegemonía, con una exposición y preguntas dialógico. Después va a haber una actividad que ustedes van a tener que hacer por grupos, ¿sí? Y después a la otra semana, de nuevo nos juntamos en forma sincrónica, pero en los horarios de los prácticos. Entonces, la primera juntada sincrónica de la clase 10 es el jueves 25 de junio. Esto está todo escrito después, no se preocupen. Y la segunda juntada sincrónica es para el caso del martes el 30 de junio en su horario de práctico y para el caso de jueves el 2 de julio, si no estoy sacando mal la cuenta, en su horario también de práctico. Entonces, en esa última semana, que es la semana antes del parcial, al tener un espacio sincrónico con las docentes de los prácticos, donde van a terminar de trabajar las cuestiones de Gramsci, de hegemonía, etcétera, también hay un espacio dialógico para últimas dudas y cuestiones en relación al parcial. Igual también vamos a abrir un foro de dudas que va a estar abierto hasta unos días antes del parcial, para que también las docentes van leyendo cuando sea su horario de trabajo. Es importante que ustedes sepan que las docentes tienen un horario de trabajo, que no es que uno va a atender el foro o los chats todo el tiempo, como si uno fueran, no sé, una cosa de sociabilidad, ¿sí? Entonces, ellas en su horario entran, miran las dudas que hay y las contestan, y después se acumulan hasta otro día que vuelven a entrar, ¿sí? En ese, y contestan las consultas. Entonces, con eso estamos dándole más espacio a el desarrollo del tema de hegemonía y Gramsci, que es un tema muy importante en esta materia. Según Gabriela Lago, es el principal aporte que hace esta materia. Así que darle 2 buenos tiempos para trabajarlo nos parece importante, porque además como es uno de los temas importantes, suele ser una de las preguntas del parcial, para decirlo así, como se suele decir.
y los exámenes finales, etc. Así ahí tenemos más tiempo de trabajarlo. Eso hace que entonces el parcial, la primera y segunda fecha entren antes de las vacaciones de invierno y la tercera fecha sea la entrega después de las vacaciones de invierno. Entonces eso también creemos que para el que vaya a elegir ir directamente a la tercera fecha o aquellos que por alguna situación desaprueben en las primeras, digamos, van a tener varias semanas para poder hacer el recuperatorio o la primera entrega, según sea el caso de cada uno. Disculpa que te interrumpa un poquito, pero Claro, pregunten las cosas que quieran aclarar. sí, una es una cosa más práctica de la reunión Zoom, que por ahí quizás las personas que no estamos hablando, si podríamos cerrar nuestro micrófono porque se replica, se escucha tu voz como replicada en las personas que no están hablando, pero sí tienen el micrófono abierto, entonces hay partes que no se escuchan bien, que no se escucharon bien. Después la otra es acerca de, bueno, las fechas. La primera y segunda fecha quedarían para la entrega del 3 y la entrega del 10. Eso se quedaría normal. La fecha que cambiaría, No. no. Ahí va. La primera Eso entrega es el 10 y la segunda el 17. Y la tercera el 3 de agosto. Dijiste 10, 17 y 3. Sí. Voy a ser medio buchona con esto que dice Daniel, pero hay todavía, yo los puedo ver, algunos los puedo silenciar yo y lo acabo de hacer, pero otros no me deja a mí, no sé por qué. Que cierren los micrófonos cuando no vayan a hacer uso de la palabra. Bien, acá preguntan por el chat. Sí, la clase se está grabando, se publica el 6 de julio. Bien. Joya Lau, ¿vos vas siguiendo el chat? Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto del parcial, las fechas? Digamos, creemos que esto también, no es solo por ustedes, ¿sí? Es también por nosotras. El grado de trabajo que está sucediendo con la virtualización de clases y la atención mucho más particularizada, etcétera, nos hace estar también más tiempo. Entonces, a veces uno entra en esa rueda que no sabe ni por qué uno mismo se está acelerando y entonces, bueno, cuando podemos parar un poco, creo que se puede hacer. Y después ya calculamos que agosto inicia en formato virtual y bueno, y septiembre se verá. Pero, según las decisiones que se vayan tomando, nos vamos a ir adaptando. Bueno, ahora... Tengo otra pregunta. ¿Vale? Acerca de la disponibilidad del material, nos comentabas, bueno, la fecha anterior era de que el 29 ya iba a estar abierto para poder nosotros ingresar al material para elaborar el parcial. Parcial. ¿Ahora se mantendría esa fecha o eso cambiaría, se adelantaría? ¿Cómo sería? Se pasa una semana al lunes siguiente, que es... acá estoy buscando el almanaque. Lo pusieron ahí en el chat. 6 de julio. A partir del 6 de julio va a estar subida la consigna del parcial. No sé qué dijiste, Martín. Tenés el micrófono abierto, te aviso.
Otra cosa que les recordamos, por si muchas veces está trabado Aulas Web o no funciona o usan el celular y Aulas Web con el celular es un infierno, es que está siempre también actualizado el Drive que armamos. Hay un Drive donde está todos los materiales mismos que están en Aulas Web, están en el Drive, que les pasamos al inicio de la cursada el link. Ahora en la próxima clase se los volvemos a repetir, porque esa muchas veces puede ser una manera mucho más sencilla para descargar las cosas. Sobre todo para los que trabajan con el celular. Bueno, si no hay más preguntas o consultas sobre este tema, que igual después al final vamos a tener otro tiempo, así que pueden volver a hacerlas. Sabri. Vamos. Bueno. ¿Qué tal? Vuelvo a saludar, que siguieron entrando. Bueno, después seguramente vamos a tener más preguntas generales, pero queríamos ya meternos en el tema central del encuentro de hoy, de la reunión de hoy, que es hacer una especie de tutoría ampliada, habíamos dicho. Esto se nos ocurrió porque vimos que, por un lado, en distintas tutorías, con distintos grupos, estábamos como llegando al momento de hacer el diseño de los trabajos de campo. Algunos ya estaban en campo y necesitaban ajustar algunas cosas, ver cómo seguir el trabajo. Y empezaban a aparecer, sobre todo, y muchas veces apareció esto ya entrando en el campo. Ahora les digo a qué le decimos entrar en el campo. Aparecían ya cuestiones o necesidad de tener más conocimiento sobre algunas herramientas metodológicas. Además, estamos haciendo este trabajo en esta materia sabiendo que las materias de metodología no las tuvieron antes, aunque tienen algunos elementos cuando cursan etnografía, por ejemplo, y bueno, igual en todo caso tampoco todos van a cursar la materia de métodos en social. Así que bueno, la idea de hoy era hacer esta especie de tutoría ampliada, por eso algunos grupos tuvieron suspensión de las últimas tutorías de esta semana, y trabajar hoy en conjunto sobre algunas cuestiones metodológicas que creemos que les van a permitir avanzar en el trabajo de campo y darse cuenta mejor sobre qué herramientas les conviene desarrollar y trabajar, ¿sí? Cómo diseñarlas, cómo implementarlas, dentro de qué lógica van a estar funcionando, ¿sí? Esa es la idea de hoy. Así que con Mariana vamos a hacer una exposición breve, y después la idea es tener un espacio que nos quede bastante tiempo para preguntas, consultas, para que nos hablen de los avances que van teniendo, ¿sí? Siempre pensando en que lo que vamos a decir contribuya a que se vayan imaginando mejor con qué herramientas van a trabajar en el trabajo de campo, ¿sí? Cómo diseñarlas, cómo implementarlas, ¿sí? Cómo pensarlas, cómo llevarlas a cabo. Sí, esa es la propuesta, es decir, no es tener una clase, un teórico sobre metodología de investigación en antropología, sino tener todo desde base una perspectiva general sobre de qué tipo de herramientas estamos hablando, de qué tipo de trabajo de campo estamos hablando. El tipo de herramienta sabemos que va a depender, eso quizás sí lo vienen manejando mejor y lo han trabajado en las tutorías, del tipo de objetivos que tengan, ¿sí? Del tipo de objetivos y del tipo de cuál va a ser la población, digamos, con las que van a trabajar. Pero también tiene que ver ese diseño con qué tipo de análisis van a hacer después, ¿sí? En eso nos vamos a detener sobre todo en una cosa que vimos en muchas tutorías, que es alguna confusión entre encuesta y entrevista, o entre encuesta y entrevista estructurada, cuando hablamos de, cuándo podemos hablar estrictamente de encuesta, cuánto de cuestionario, ¿sí? Que eso tiene que ver muy fuertemente con qué tipo de análisis le vamos a dar después a todas esas respuestas, ¿sí? Eso vamos a llegar ahí, pero vamos a empezar por trabajar una cuestión que están usando varios grupos, que es hacer registros de campo, notas de campo, observación, observación autoetnográfica en algunos casos. Vamos a empezar por ese lado.
Antes de eso, sería interesante recuperar algunas cuestiones de la perspectiva general que estamos trabajando, ¿sí? En relación con qué tenemos que pensar estas herramientas. Tenemos, por un lado, el objetivo general, ¿no? Más allá de los objetivos particulares de los distintos grupos, que ya los conocen porque hemos tenido momentos para compartir eso, un objetivo general, acá lo leo, que es analizar la pandemia de COVID-19 desde la perspectiva del acontecimiento y sus efectos en las interacciones sociales. Es decir, ya tenemos ahí un primer encuadre y tenemos una primera mirada que tiene que ver con la interacción. En algunos grupos esa interacción tiene como una inmersión mucho más grande de ustedes y ustedes mismas, ¿sí? Como sujetos inmersos en esas interacciones, ¿sí? Inmersos en la pandemia también. Pero ese va a ser el primer enfoque. Y vamos a trabajar acontecimientos, es decir, todo dentro de esa perspectiva, ese encuadre general que también lo trabajamos. Estuvimos hablando sobre cómo ese acontecimiento lo estamos pensando como una construcción social, en la que participan distintos actores, ¿sí? Desde estos actores participan desde distintos lugares o posiciones sociales, ¿sí? Que desde esos lugares o posiciones sociales, esto recuperando a Raguillo, había que pensarlos también, esas posiciones, en relación a distintos grados de legitimidad, ¿sí? A distintas posiciones en relaciones de desigualdad, con distintas posibilidades de hacer prevalecer su visión. Siempre partimos de esa idea, ¿no? Que trabajamos desde una perspectiva compleja, entendiendo que va a haber relaciones de diferencia, de desigualdad. Y vamos a trabajar muchas veces, digo, en muchos casos, por conocer cuáles son los objetivos específicos de cada grupo, vamos a trabajar sobre los posicionamientos, ¿sí? Sobre las representaciones, sobre las prácticas, sobre las experiencias. Han puesto distinto énfasis, ¿no? Por eso en prácticas, en representaciones, en experiencias, de estos distintos actores ante este acontecimiento de la pandemia. ¿Sí? Eso es como esa perspectiva general. Van a trabajar algunos sobre visiones, sobre las cosas, otros sobre prácticas de interacción más concretas que pueden observar, otros sobre sus propias experiencias, pero bueno, esa va a ser más o menos la modulación. Y todo eso, acuérdense que lo estamos viendo también desde una perspectiva general, una concepción general que tenemos sobre la antropología sociocultural desde la materia, ¿sí? Queremos acceder a comprender lo que a veces se le dice categorías nativas, con o sin comillas, a veces ponen nativas con comillas, a veces no. Queremos aprender esas perspectivas, ya sean las propias, las de otros, en sus contextos de uso, en sus lógicas, entendiendo que, aunque tengan su propia lógica, su propia racionalidad en cada contexto de uso, en cada sector, podemos analizar, podemos acceder a esas prácticas, representaciones, experiencias, las podemos conocer, las podemos analizar, ¿sí? Podemos comprender cuál es esa racionalidad. Esta mirada la estamos teniendo también muy signada por esta idea que venimos también mencionando desde la primera clase, que es la atención a los procesos de naturalización, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces con la interpretación, nuestro trabajo tiene que ver con desnaturalizar, descotidianizar, trabajar en un juego de aproximación y de acercamiento, y un juego de una mirada más desde afuera, ¿no? Con un desacostumbramiento, un distanciamiento. Es decir, siempre estamos trabajando con ese juego, que estas son cuestiones que estoy diciendo que seguro que les suenan también porque las han visto en las etnografías probablemente. Y todo esto nosotros lo trabajamos también en relación con el texto de Menéndez que tuvimos, que es la cuestión de la perspectiva del actor. Solo para refrescar y para ver cómo nos estamos situando cuando pensamos en las notas de campo, les quería leer así 2 o 3 citas de Menéndez, ¿sí? Que necesitamos tener en vista cuando pensamos en cómo vamos a pensar un trabajo de campo, cómo vamos a pensar un trabajo de observación, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en hacer un registro, ¿sí? Menéndez, acuérdense que habla de que todos los actores sociales operan dentro de relaciones sociales, ¿sí? Trabajar en perspectiva del actor
implica trabajar lo que ustedes pusieron en el objetivo general, lo que pusimos entre todos, esta cuestión de la interacción social. Siempre pensamos actores en relaciones sociales, no hay otra forma. Una cita de página 295 dice, implica tomar en cuenta las características propias de cada actor, pero sobre todo centrarse en el proceso relacional que se da entre los diferentes actores sociales, dado que el proceso relacional constituye una realidad diferente de la obtenida de la descripción y análisis de cada uno de los actores en términos particulares y aislados. Más aún, considero que las experiencias, tácticas, estrategias de un sujeto no pueden ser totalmente entendidas si no son referidas a las relaciones con los otros sujetos, con los cuales el actor está interaccionando. Es decir, eso es una primera clave que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a pensar en qué vamos a observar. No vamos a describir un espacio con todo lo que se puede escribir en el espacio, que bueno, eso sí se usa, pero digo, no solo eso, y no vamos a describir cada persona por separado. Hay una persona acá, otra acá, que hacen esto cada una. Vamos a intentar dar cuenta de esas interacciones, ¿sí? Después, vamos a avanzar con eso un poquito más adelante, vamos a aproximarnos a cómo las personas entienden esas formas en las que interaccionan, entienden a los otros, entienden a sí mismos, pero eso es algo a lo que no podemos acceder solo desde la nota de campo. Ahí vamos a precisar probablemente entrevistas, otro tipo de relación con los actores con los que estamos trabajando. Y otro punto de Menéndez que quería destacar también. Acá es Menéndez citando a otro autor, a Bernstein. Dice, la acción humana no puede identificarse, describirse o entenderse apropiadamente si no se toman en cuenta las descripciones intencionadas, los significados que tienen tales acciones para los agentes involucrados, las formas en que tales agentes interpretan sus propias acciones y las acciones de los demás. Estas descripciones intencionadas, significados e interpretaciones no son simplemente estados subjetivos de la mente que pueden correlacionarse con el comportamiento externo. Son parte constitutiva de las actividades y las prácticas de nuestras vidas sociales y políticas. Entonces, sigue con que la recuperación de todos los puntos de vista que operan dentro de un grupo o comunidad, caracterizados incluso por su fuerte identidad y cohesión, puede poner de manifiesto la existencia de situaciones conflictivas, excluyentes y o dominación interna, mientras que la focalización en uno solo de los puntos de vista posiblemente nos dé un patrón cultural oficial además del dominante. Bueno, entonces, tenemos que entrar al trabajo de campo sabiendo que vamos a poder hacer algunas descripciones de cosas que podemos observar. Cuando hablo de observar no hablo de mirar, no hablo de poner en juego todos los sentidos. ¿Sí? Eso lo hicieron en el ejercicio de la tarea de Foucault, trabajaron sobre eso. Vamos a acceder también desde la propia interpretación que los actores hacen sobre su mundo, sobre su vida, sobre quiénes son, ¿sí? Sobre todos los otros, sobre cómo funcionan las cosas, sobre por qué se hacen o no se hacen las cosas. Y todo eso lo vamos a trabajar de manera relacional, ¿sí? Sabiendo que nos va a servir una herramienta junto con otra para comprender las cosas que queremos comprender. ¿Sí? Y siempre sabiendo que con lo que nos vamos a encontrar es con conflictos, ¿sí? Con conflictos, con disputas, con distintas visiones sobre las cosas, ¿sí? Con distintas concepciones sobre esa interacción, distintas formas de interactuar. Entonces, con todo eso en mente, una primera entrada que se suele hacer en los trabajos de campo es ingresar por el momento de observación, no por el momento de entrevista, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces eso que vamos encontrando en la observación nos sirve justamente para diseñar la entrevista. Hay una parte de la entrevista que vamos a ver que la podemos diseñar en relación con cuáles son las preguntas de nuestra investigación, qué queremos conocer, y puede ser la única parte de un trabajo, ¿sí? De hecho, algunos grupos van a trabajar así. Pero también, digamos, lo más usual es ingresar desde un trabajo de observación, ¿sí? Desde una inmersión, a veces se dice en el contexto de investigación, en el contexto en el que vamos a trabajar, o en esos distintos contextos, y a partir de eso, ¿no? Ir enriqueciendo y diseñando la entrevista, las preguntas que después vamos a hacer, y después esas dos cosas se van a retroalimentar. Hay cosas que nos van a decir en las entrevistas que nos van a permitir abrir focos a distintas cosas de esa observación que quizás no habíamos tomado en cuenta antes, ¿no?
esa observación va a tener distintas formas de registro, ¿sí? Que algunos equipos, algunos grupos de trabajo ahora están como empezando a pensar en distintas formas de registro y los están empezando a llevar a cabo. Algunos han pedido que les han dado así algún instructivo a otra persona para que haga su propio registro, ¿no? Sus informantes, digamos, van a hacer sus registros con una guía que les dio el equipo. Otros están desarrollando algunas guías de observación para salir a algún lugar o para observar desde el lugar en donde están y poder registrar estas interacciones desde lo que pueden observar, ¿sí? Y pueden describirlas a partir de eso. Otros grupos están trabajando sobre algunas guías de observación, pero para observarse a sí mismas o sí mismos, ¿sí? Puntos, distintas cosas a tomar en cuenta para hacer esa observación, ¿sí? Para ver a qué prestarle atención, ¿sí? Con qué sentidos les voy a prestar atención. Y eso lo están escribiendo, viendo, bueno, en general lo están escribiendo en formas de notas de campo, que nos vamos a detener un poquito ahí. Están pensando también en hacer uso de fotografía, si no para ilustrar lo que está pasando, sino para usar como recurso también esa fotografía, para ver qué es lo que decidieron fotografiar y tratar de entender por qué y qué sentido se le da a eso que se decidió fotografiar, para después eso usarlo también como un material que se pueda poner en análisis, ¿sí? Es decir, hay muchas formas de registro, hay muchas formas de entrar al campo, muchas estrategias que van a depender también, igual que el tipo de entrevista que elijamos, de qué tipo de herramienta de análisis vamos a usar y qué objetivos tenemos. Pero nos vamos a quedar sobre todo en algo que les va a servir más para el momento en el que están muchos grupos, que es la nota de campo. ¿Sí? ¿Qué formas puede tomar esa nota de campo? Mari, no sé si algo ahora antes de ir a nota de campo. No, entremos ahí porque Vamos. ahí vamos con dijimos que nos íbamos a ir viendo en el tiempo. Ya llevamos 10 Sí, minutos con la entrada, así que estamos bien, vamos ahora a las notas. buenísimo. Voy a compartirles un segundo una pantalla porque les quiero, para hablar de nota de campo, muchas veces, esto lo van a repetir, tenemos nosotros como una nota de campo de estampita en la antropología, que es una de las notas de Malinowski en Los Argonautas del Pacífico Occidental. ¿La han leído? ¿La conocen? Para ver por qué esto nos funda. Este tipo de nota nos va dando la pauta, es de los años 20, ¿no? De cuando empieza a sistematizar cómo hacer trabajo de campo. Pero tiene una forma de registro que después se ha recuperado mucho para explicar cuál es este estilo, este género el género nota de campo, ¿no? El género nota de campo etnográfica. Y muchos registros que vamos a seguir viendo después, aún está en la actualidad todavía, tienen como esa forma de escritura. Recién escaneé lo que voy a leer ahora y se los muestro, no está como para leer muy cómodo porque lo escaneé rápido, está medio torcido, pero lo vamos a ver igual. A ver. ¿No? ¿Te dejó compartirlo? Sabri, ¿la perdimos? Sí, acá, no solo no me dejó compartir, acá creo que ahí se puede, sino que directamente me sacó la reunión. Mm, A ver ahí. Ahí arranca el compartir. Bien. ¿Aparece algo? Sí, se ve la tapa del libro. La tapa. Bueno, está ahí. Esta es la nota modélica
que nos va fundando en la nota de campo antropológica. Dice, imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cercana de un poblado indígena, mientras se ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. Desde que uno instala su residencia en un compartimento de la vecindad blanca de comerciantes o misioneros, no hay otra cosa que hacer sino empezar directamente el trabajo de etnógrafo. Imagínese además que es usted un principiante, sin experiencia previa, sin nada que le guíe ni nadie para ayudarle. Se da el caso de que el hombre blanco está temporalmente ausente o bien ocupado, o bien que no desea perder el tiempo en ayudarle. Eso fue exactamente lo que ocurrió en mi iniciación en el trabajo de campo, en la costa sur de Nueva Guinea. Recuerdo muy bien las largas visitas que rendí a los poblados durante las primeras semanas y el descorazonamiento y la desesperanza que sentía después de haber fallado rotundamente en los muchos intentos obstinados, pero inútiles, de entrar en contacto con los indígenas o de hacerme con algún material. Tuve periodos de tal desaliento que me encerré a leer novelas como un hombre pueda darse a la bebida en el paroxismo de la depresión y el aburrimiento. Imagínese luego haciendo su primera entrada en una aldea, solo o acompañado de un cicerone blanco. Algunos indígenas se agrupan a su alrededor, sobre todo si huele a tabaco. Otros, los más dignos y de mayor edad, permanecen sentados en sus sitios. Su compañero blanco tiene su propia forma rutinaria de tratar a los indígenas y no entiende nada, ni le importa mucho la manera en que uno, como etnógrafo, se les aproximaría. La primera visita le deja con la esperanza de que al volver solo las cosas serán más fáciles, pero por lo menos tales eran mis esperanzas. Y ahí, a partir de ahí, arranca, ¿no? Y va contando cómo fue esa primera entrada. Fíjense que tenemos varias cosas acá a la par. Por un lado, esta idea de que hacer trabajo de campo es hacer una inmersión en un lugar desconocido, en el que hay un puro otro, al que hay que acceder, al que no entendemos, que no nos entiende a nosotros, que nos presenta todas estas dificultades que tienen que ver con ese ejercicio de traducción que después habría que hacer. Eso, digamos, es algo que nos funda, ¿sí?, en este tipo de trabajo de campo, pero no es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a trabajar desde una aproximación, desde algo que no nos resulta desconocido, porque les resulta desconocido a todo el planeta, pero no estamos trabajando con algo que le está pasando a otro o intentar comprender un hecho social, digamos, que no nos toca o que no nos afecta directamente en nuestra vida cotidiana. Vamos a trabajar sobre algo que sí nos afecta. Pero igual vamos a entrar a... Sí. Nos quedan 5 minutos nada más para terminar. Sí, esa parte. Parte más operativa. Vamos a entrar desde una... esto era para otra cosa. Vamos a entrar desde una mirada. Vamos a entrar desde una mirada que vamos a trabajar, ¿sí?, desde la idea no de hacer la inmersión, de producir ese acercamiento que necesita producir desde una relación de distancia, sino que necesitamos hacer un distanciamiento, ¿sí?, de algo en lo que estamos ya inmersos, que nos afecta cotidianamente, ¿sí? Es decir, ese ejercicio de acercamiento, distanciamiento va a estar siempre. Lo que se va a modificar es si el mayor esfuerzo lo tenemos que hacer para acercarnos o para distanciarnos, ¿sí? Y fíjense también que en esa nota de campo no solo hace una descripción tipo, ¿se acuerdan en la escuela primaria cuando nos enseñaban, bueno, no sé si es igual, pero nos enseñaba la diferencia entre descripción y narración, que describir era solo lo que nos llegaba por los sentidos, y narración tenía que ver con describir situaciones, interacciones, podíamos poner nuestra percepción, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ya en esta nota de campo, aunque sea una nota de campo de 920, no recuerdo exactamente, aparece su implicación subjetiva. ¿Qué es lo que le disparan las distintas situaciones en su reflexión, en su recuerdo, en relación con sus propias expectativas, lo que piensa en eso, lo que va sintiendo, ¿sí? Eso es algo que nos va a seguir, que va a seguir apareciendo en las notas de campo que ustedes van a trabajar. Es decir, tienen que tener en cuenta en esas notas de campo que tienen que tener siempre una dimensión de la descripción. Acuérdense que cuando hablamos de descripción hablamos
de descripción del observado, tomando observar no como mirar, sino todo lo que nos puede llegar a partir de todos los sentidos. Es decir, tiene que estar la imagen, digamos, reflejada ahí en el texto, de eso que observaron, que les llega por los sentidos, por la mirada, por los olores, por el oído, digamos, por el tacto, por la propiocepción, por todo. Esa descripción. Y acompañando esa descripción, nunca reemplazándola, sí pueden estar todas las reflexiones, los sentimientos, la forma en que los afectan las cosas, los recuerdos que les disparan, cómo lo relacionan con otras observaciones que han hecho, y también pueden acompañar esa nota de campo relaciones con cosas que ustedes en esa observación se les va ocurriendo que les va contribuyendo a alguna de las preguntas que tienen. Eso como una tercera cosa aparte. Pero siempre en las descripciones tiene que estar ese elemento de dar cuenta, describiendo en esa nota de lo que ocurrió ahí, ¿sí? Abarcando todo esto que les decía, esa descripción del espacio, en sentido amplio, como hicieron con con la tarea de Foucault, que eso es una tarea que tiene que ver con ir entrenándose en hacer esa nota de campo. La descripción de las personas, la descripción de las interacciones entre las personas, la descripción de determinadas situaciones que pueden ir apareciendo, y acompañando eso, nunca reemplazándolo, estas otras cosas que les decía también que tiene que ver con su implicación como investigadoras, como investigadores, como observadores. Una nota de campo en la actualidad puede tener, por ejemplo, esta forma, ¿no? Esto es de un trabajo para tesis de doctorado, ahí dice del 2014. A la salida eso es una partecita de una nota. A la salida del ensayo hablamos un ratito, necesito correrlo acá, hablamos un ratito con Belén, me dijo que había observado a las chicas, los cambios que se iban produciendo, me dijo que estaba preocupada, es decir, está relatando lo que ocurrió en una conversación. No necesita describir a Belén ni a la situación porque lo describió antes. ¿Sí? Ya describió cómo era el espacio de la clase, ya describió cómo era su recorrido por la calle cuando salía de esa clase de teatro con Belén, iban caminando, y transcribe una parte de esa conversación con Belén, ¿no? Me dijo tal y tal cosa. Una nota de una descripción un poco más cerrada, y yo voy cerrando, ¿no? Una descripción de una clase. Fíjense que la nota está organizada, ¿sí? No es el punteo, que es el punteo que podemos tomar en el momento que estamos observando. Es un relato organizado, que empieza en un momento, va desarrollando una cosa, termina. En este caso, con distintos elementos, que con lo que va observando, con lo que escucha, que dice el profesor de la clase, con lo que va pasando, arma un relato que tiene una organización temporal. ¿Sí? Otra posibilidad de nota de campo. Y una última notita es que fíjense que en estas últimas notas, y estaba también en la de Malinowski, es decir, no es tanta novedad del todo, podemos observar nuestra propia participación directamente o cómo esa situación está siendo experimentada por nosotras mismas, y usamos igual los mismos elementos. Intentamos describir, como desarmar, dar cuenta de esa experiencia, de los distintos elementos que componen esa experiencia, relatándola en algún momento, aunque estemos hablando sobre nosotras mismas, de una manera un poco distanciada, porque no lo vamos a decir igual que si se lo estuviéramos contando a una amiga, lo vamos a contar también con una parte, un momento que tiene que ser ese momento de descripción de esa experiencia, hacer el esfuerzo de describir los propios sentimientos, las propias acciones, los propios pensamientos, y sí, podemos incluir obviamente ahí también la valoración, la interpretación de eso que nosotros mismos describimos sobre nosotros mismos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir, que me olvidé de acá. Bien. Para las notas de campo, entonces, lo primero es eso, fijarse quiénes van a hacer la nota, qué relación tienen con esa interacción, con esa relación social, con esa experiencia que van a relatar, con ese acontecimiento particular que van a relatar, y cuál es el objetivo de lo que quieren conocer, ¿no? Es decir, cuál es su objetivo, el objetivo que siempre es un objetivo de conocimiento.
qué es lo que quieren conocer con ese conjunto de notas. Y a partir de eso van a diseñar eso. Muchas veces las observaciones tienen grillas mucho más cerradas, ¿no? Con listas de cosas para observar. En el caso de los que van a trabajar ustedes no van a ser así probablemente, entonces eso se los presentamos así de manera más general. Quizás algunos sí. Sí, bien, bien. Bueno, eso, entonces muchas veces la nota, con esto termino María, si vamos al otro, con lo que se va a entrar para ver qué es lo que voy a observar de todo eso, es con lo que se dice a veces un protocolo de observación, que puede ser más o menos cerrado, más o menos estructurado, ¿sí? En ese protocolo de observación lo que van a tener es a qué prestar atención, qué es lo que eminentemente van a querer observar, ¿sí? Muchas veces puede haber un primer conjunto de observaciones que son más generales, donde nos vamos a detener en describir cómo son esos espacios, cómo son las formas de relación de las personas que están ahí con ese espacio, de ese grupo de personas. Y después otras observaciones un poco más dirigidas a situaciones, a cosas que van pasando. Pero en ese protocolo lo que tenemos que poner es a qué puntos le vamos a querer prestar atención en esa observación, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, qué temas, ¿sí? A qué cosas que van a estar pasando ahí, a qué elementos les vamos a prestar atención. Y ese va a ser el protocolo, que puede tener una lista de guía de preguntas. No tiene por qué tener una forma de formulario o de cuadro. Sí. Ibas a decir algo, Mari, ¿no? No, Sí. porque ya llevamos 40 minutos Sí, con el tema. estamos, sí. Uy, perdón, sí. No, la parte que iba a dar yo la dejo, porque si no, no llegamos. Así que, nada, pasemos a entrevista. Dale. ¿Entrevista directamente o querés encuesta? No. No, entrevista igual es mucho más breve, porque la entrevista, sigo ahí, así después ya corto, y me tomo 10 minutos para entrevista, puede ser menos también. La entrevista lo que va a hacer ¿se acuerdan lo que decíamos antes desde Menéndez? Es que hay alguna información que vamos a necesitar probablemente para nuestros objetivos, que no la esa información a la que no vamos a poder acceder con la observación, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuáles los sistemas de representaciones, ciertas valoraciones, creencias, la forma en la que se experimentan ciertas cosas, las vivencias. Entonces, para eso necesitamos una herramienta que nos sirva para acceder a ese universo de significaciones que tienen los actores. Y para eso, en general, es para lo que se realizan entrevistas. Muchas veces yo les decía para poder ser analizadas se ponen en relación con lo que ocurre en la observación. Esa entrevista, por un lado, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una relación social, ¿sí? Es decir, es una relación social, por lo tanto, de esa relación social va a ser parte de una relación de poder, ¿sí? Relaciones de desigualdad, de diferencia, de diversidad están implicadas ahí en esa interacción y en esa entrevista. Eso y el contexto especial que tiene esa conversación, es una conversación, pero tiene una forma particular, es una conversación que ocurre de una forma que no es parte de la vida cotidiana de los actores con los que estamos haciendo la entrevista. Entonces eso hace que sea un momento particular, que tenga sus reglas particulares y una consideración particular, que no es lo mismo que cualquier otra conversación que podemos tener con alguien dentro o fuera del trabajo de campo, ¿sí? Es una situación particular, que se organiza, que se ordena, y que sobre todo hay que tener en cuenta que es una relación, una interacción y un tipo de conversación que nos puede resultar mucho más familiar a nosotros como entrevistadores que a las personas a las que estamos entrevistando, ¿sí? Es decir, eso hay que tomarlo en cuenta también para reflexionar sobre la propia posición en esa entrevista, la posición con la que van ustedes como entrevistadores, entrevistadoras, y para intentar siempre, digamos, generar una relación de comodidad para la otra persona en esa entrevista. Les puede pasar un montón que, por ejemplo, les puede pasar que una entrevista se pauten un día, un momento para encontrarse, se desarrolla y listo, no hay ningún problema.
Muchas veces también les puede pasar que les cambien los horarios, que les vayan dilatando el momento. Bueno, todo eso hay que trabajarlo de forma que la otra persona en todo momento sienta comodidad, ¿sí? Y acompañar a que esa situación sea una situación, digamos, lo menos incómoda posible para la persona que están entrevistando. Eso en cuanto a cómo se va a desarrollar todo ese momento, que es un momento que también van a observar. Es decir, lo que van a observar o lo que pueden sacar de la entrevista no es solo lo que les digan, lo que van a transcribir, sino todo lo que ocurre al momento de hacer la entrevista, al momento de diseñarla, de presentarse ante la otra persona, ¿sí? Todo eso, todo lo que tenga que ver con el contexto de la entrevista, lo ponen en un encabezado de la entrevista, ¿sí? ¿Quién es el entrevistado? ¿Quién es el entrevistador? ¿Qué relación, si previamente estaban vinculados, si tuvieron relación previa o si lo conocen de algún otro lado, o si alguien que ustedes conocen les dio contacto ahí? ¿En qué momento se hace, ¿sí? La entrevista? ¿En qué espacio? Si hubo estas interrupciones o si hubo idas y venidas con el momento, es decir, ¿cuál fue todo ese contexto previo a que la entrevista se puede estar desarrollando en un momento, cara a cara una persona con otra? Y también van a dar cuenta de todo lo que puedan observar de ese contexto de entrevista, ¿sí? ¿Qué pueden decir de todo lo que pasa en la conversación que va más allá que acompaña lo que se dice, toda la enunciación, que es lo que va a quedar después transcripto, ¿sí? ¿Cómo notaron que se sentía la persona? ¿Cómo se sintieron ustedes también ahí? Y también van a poner en ese encabezado lo que ocurrió después de la entrevista. Si les dio contacto con alguien más, si siguieron hablando después de que se cortó la grabación, no sé, todo lo que siguió ocurriendo. Y todo lo que puedan completar de datos sobre esa persona. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de ver todo ese contexto de la entrevista, tanto para planearla como para después ponerlo ahí en ese encabezado. Y también al momento de pensar las preguntas. Esto tiene que ver al momento de pensar las preguntas con una característica importante de la entrevista antropológica, que es no directiva. Es decir, nosotros al diseñar las preguntas o la serie de preguntas, tenemos que pensar primero que no tenemos que estar induciendo las respuestas, ¿sí? Que la pregunta que nosotros vamos a hacer no tiene que ser una pregunta que induzca la respuesta, en el sentido que se note qué es lo que queremos que la otra persona conteste, o dirigir qué respuesta nos va a dar, o que se note cuál es nuestro juicio de valor, por ejemplo, o lo que nosotros contestaríamos, o lo que nos parece bien o mal en relación a esa pregunta, ¿sí? Las preguntas tienen que ser, ahí está Mariana, está anotando las cosas para el encabezado. Que sean preguntas que no estén induciendo la respuesta, ¿sí? Que sean lo suficientemente abiertas y neutras, digamos, como para que solo den lugar a que la persona se pregunte algo y nos pueda contestar, ¿sí? No se tiene que notar a dónde queremos llegar o qué es lo que pensamos, sentimos en relación con esa pregunta. Que eso es un ejercicio de actuación, porque la entrevista en parte, la entrevista es una performance y nosotros tenemos que hacer un ejercicio de actuación ahí, no mostrar ciertas emociones, ciertas cosas que nos ocurren cuando la otra persona nos habla. Y en relación con esto, con que sea no directiva, hay una forma de organizar también la entrevista que se suele usar, que tiene que ver con cuáles van a ser los momentos, cuál va a ser la entrada que vamos a dar y cómo se va a desarrollar después. Hay que tener en cuenta en relación con eso que muchas cosas que estamos preguntando son cosas que las personas no tienen ganas de preguntarse, o se han preguntado pero no tienen ganas de detenerse a reflexionar sobre eso, o que en ese contexto en el que están es importante no hablar de eso y no preguntárselo, o que preguntas que a nosotros nos costaría mucho también responder. Preguntas que tienen que ver en general con las valoraciones generales sobre las cosas. Entonces, en general, las entrevistas comienzan por preguntas que pueden tener una descripción concreta, ¿no? Por ejemplo, un ingreso a la entrevista, unas primeras preguntas que lo que buscan es que las personas nos cuenten directamente cosas que hicieron en un día, ¿no?
O no sé, empezar por cómo es su familia, de qué trabajaban los abuelos, los papás, de qué hacen, con quiénes viven, cosas que nosotros piensan que si yo les hago preguntas de este tipo no les costaría responder, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con la descripción de su vida, con que te cuenten cosas, nada más, ¿no? Pueden ser cosas más generales, desde, bueno, contame cómo es tu barrio, hasta describí tu escuela, hasta cosas que tienen que ver con su propia vida. ¿Cuál fue la primera vez que viste a alguien hacer teatro, o la primera vez que viste una obra de teatro? No sé, cosas así bien concretas, que es una buena entrada porque empiezan a generar esa relación de conversación que necesitamos construir ahí. Puede haber después momentos en los que vamos dividiendo la entrevista por temas, ¿sí? El momento de la entrevista en la que vamos a preguntarle sobre, no sé, muchos están trabajando sobre trabajo docente, sobre cómo diseñan sus clases, cómo se organizan dentro de la cátedra, de todas las preguntas que tengan que ver con el diseño de las propuestas de clase. Otro conjunto de preguntas que tengan que ver con su formación docente, por ejemplo, con cómo aprendió las cosas que ahora está desarrollando como docente. Si fue capacitación, si les enseñan, preguntas que tengan que ver con eso. Preguntas que tengan que ver con relaciones con los estudiantes, por ejemplo, de qué forma se establecen esas relaciones. No sé, preguntas que tengan que ver con temas. Y en general, las preguntas que van a cosas más difíciles de contestar, porque son cosas que no las pensamos cotidianamente cuando hacemos, sobre cómo se valoran las cosas, cómo se interpretan ciertas creencias o temas que pueden generar alguna controversia o algún punto problemático, en general se hacen después. Es decir, no es una buena entrada para una entrevista decir, ¿cómo crees que está actuando la facultad ante la situación de pandemia? ¿No? Si no, a eso se puede ir llegando después, porque además hay cosas que para esas preguntas más grandes, más controvertidas, digamos, más complejas, hay un montón de elementos que nos van a ayudar de todas esas otras preguntas concretas que vienen al principio. ¿Sí? Bueno, y después, según el tipo de entrevista, tipo de análisis que pueden realizar, van a tener una guía de entrevista, es decir, una lista de preguntas para hacer, una guía de temas, que pueden tener mayor o menor grado de estructuración. Se llama. Podemos tener desde un cuestionario bien cerrado, con una lista de preguntas, que se usa mucho, por ejemplo, cuando hay un equipo grande, que varias personas van a hacer el mismo cuestionario porque necesitan que después se puedan comparar más fácil, que todos pregunten lo mismo, con el riesgo de que se pierda información. Si van con un cuestionario cerrado y la indicación de que no pueden agregar preguntas nuevas, ni las pueden cambiar de lugar, ni pueden tocar nada de ese cuestionario, va a pasar que se va a perder información, ¿no? Pero bueno, va a tener esa ventaja, digamos, de que pueden hacer muchas personas, muchas entrevistas al mismo tiempo y después se pueden comparar bien entre sí. Y hay en la otra punta de estructuración, entrevistas en las que solo se va con alguna lista de temas y se va viendo cómo se desarrolla la conversación y pensando las preguntas en relación con lo que va diciendo el entrevistado o la entrevistada, siempre teniendo en mente, digamos, no perdiendo de vista que ustedes van con un tema, con un objetivo, ¿sí? Pero bueno, la conversación se desarrolla ahí. Y la más usada es la que está en ese lugar intermedio, que es la entrevista semiestructurada, la que más usamos en antropología, en la que tenemos una lista de temas, hasta una lista de preguntas, muchas veces agrupadas por temas, un orden entre esos temas, por qué temas vamos a empezar, con cuál vamos a seguir, qué preguntas vamos a hacer sí o sí en algún momento, aunque no surja esa cuestión, pero que permite agregar preguntas en el medio, pedirle a la persona que amplíe algo que nos está contando o que nos explique un poco más algo que nos respondió. Podemos repreguntar, podemos dar vuelta a esos temas si es que alguno surge en la conversación, esa lista de temas que teníamos, y preguntar primero uno y después otro. Es decir, tiene un nivel de flexibilidad que nos va a permitir no perder mucha información que surge en esa conversación, ¿sí? Pero tener esa organización de temas o de preguntas que vamos a hacer. ¿Sí? Yo te dejo, Mari, así seguís. No, todo bien. Venía anotando, en paralelo, espero no haberte dispersado con eso, porque venía anotando Sí. las cosas que vos ibas diciendo, algunas en formato de, como si estuviera tomando nota, por ahí agregándole alguna cosa más.
Genial. Lo aviso para los estudiantes, todo eso quedó en el chat. Lo pueden como agarrar del chat y copiárselos como si fuesen pequeñas notas. También esto tiene la herramienta de notas, pero como nunca la había usado, no quise experimentar mientras estábamos en la clase. Yo lo fui Buenísimo. Sí, copiando. algunos veía, otras no, pero genial, bárbaro. ¿Cómo, Lau? Que yo lo fui copiando, también lo podemos compartir si alguno no llega a ver el chat y demás. Así que Bien. toma el registro. Está. Podemos también en caja de herramientas después subir algunas guías de entrevistas de algunas investigaciones nuestras, pensaba mientras comentaba. Sí, yo tenía unas acá para mostrarles, una encuesta y una entrevista, sobre todo para ver la diferencia en el tipo de preguntas que se hacen y eso, pero me llevó más lo otro, pero sí, lo podemos, los tenía acá, si quieren algunas podemos ver ahora. Me parece que no nos va a dar el tiempo, Sabri. Claro, sí, pues empezamos además de 20. Pero sí las podemos subir a caja de herramientas y ver, si no ahora después en torno a las cosas que ellos pregunten, porque no quiero que se nos disminuya mucho ese espacio. Pero no, dos cositas prácticas, una en relación al registro de campo, a las notas de campo, y otra a la entrevista, para las cosas más operativas, vamos a decir así. Las notas de campo, como en este momento nadie está saliendo a hacer observaciones a otro ámbito, porque estamos justamente en el periodo de ASPO, las notas de campo que van a hacer algunos tienen que ver con su vida cotidiana. El que le guste más escribir a mano, escribirá a mano. El que le guste directamente escribir en compu, escribe en compu. Lo más recomendable es ponerse a escribir lo más cercano al momento de la información, temporalmente, es decir, no dejar pasar mucho tiempo entre en que uno se puso en posición observador, entonces, por ejemplo, si yo tuviera que estar registrando mi cotidianeidad en el aislamiento, quizás no voy a estar tomando nota todo el día, me voy a sentar a redactar, ¿sí? Pero lo que hago es me agarro un papelito, una pequeña libretita, y durante el día, por ejemplo, si mi objetivo es registrar todo el día, voy poniendo palabras claves de momentos del día para no hacer trampa, y a la noche, digo hacer trampa en el sentido que voy a jugar con la memoria, con el recuerdo, y me voy a olvidar a la noche reconstruir todo lo que pasó en el día, sino que en el día yo voy anotando, ¿sí? Y entonces me levanté a las 8, fui al baño, no sé, me lavé los dientes, después de eso justo tocaron timbre, no sé. Muy extraño, porque hace días que nadie toca timbre en mi casa. Bueno, estaba sentada intentando conectarme a una reunión y no se podía, no sé. Pequeñas palabritas para que yo después, en el momento que me siento a redactar la nota de campo, tenga esos elementos. Es lo mismo que uno hace cuando uno está en una situación de nuestra antigua normalidad, que ibas a hacer observación a algún lugar. No es que uno puede estar delante, si está participando, no sé, de una reunión en una organización, estar con el cuaderno en la mano, tomando nota de todo, pero sí una libretita y uno así medio a escondidas, o no, pone unas palabritas, o con el celu. Una de las cosas que ahora pasa más disimulado, como todo el mundo anda con el celular en la mano, es que si vos en el celular estás tomando nota, pasa también desapercibido, ¿sí? Nosotros, recuerden que no es que podemos grabar una situación de observación si no hay acuerdo de las personas, no se puede grabar escondidas para que me quede la charla grabada porque después me la voy a olvidar. No se puede. Si no hay permiso para grabar. Si hay permiso, sí, uno puede, uy, esta conversación está buena, che, me dejan grabar, y uno prende el celu, antes prendíamos el grabador, y se graba ese momento, porque hay pequeñas charlas informales que son bárbaras para la nota de campo, ¿sí? O de repente dos empezaron a argumentar, bueno, pero para que eso no se nos olvide, uno
escribe esas palabritas y después se sienta en un momento y hace el desarrollo de la escritura, todo en el marco en el que lo planteó Sabrina, con mucha descripción. Hay que acordarse que los demás no estuvieron ahí donde estuvimos nosotros, no están en la situación, entonces tenemos que describir de tal manera que el otro se pueda hacer la película en la cabeza. Entonces hay que describirle el lugar, el olor, la luz, las cosas como estaban, de qué color eran, todo así. Sobre todo las primeras veces, después si se repite sobre el mismo lugar, ya no hace falta. Toda esa bien carga descriptiva lleva mucho tiempo hacerlo. Entonces hay que prever el tiempo de la escritura de la nota de campo, porque lleva. Y estas otras dos cosas que dijo Sabri, que son muy importantes, además, uno a veces lo puede hacer en una columna aparte, otros los hacen como en una raya abajo, o si estoy trabajando con un Word, tengo 3 Word paralelos. Cada uno busca la manera, pero tiene que estar la escritura de lo que me pasó a mí en esa situación. Porque ese es el control de mi subjetividad sobre el dato producido. ¿No? Porque después ahí yo pongo, yo hoy no tenía ganas de registrar nada, no quería ir, encima fui, se me pinchó la rueda del auto, llegué, la persona me trató mal, no me querían atender, y después el registro descriptivo que tengo ese día resulta que es todo medio negativo. Bueno, cuando al tiempo yo lea mi sensación de ese día y la descripción, voy a poder calibrar, que tenía por ahí que ver con cómo estaba yo, ¿sí? Cómo se me habían alineado a mí los planetas y no la situación en particular. Y también otra cosa que es importante en el registro es dejar anotado todas las ideas que se me ocurren, porque nosotros no nos podemos desprender de las teorías que tenemos. Entonces, por ahí estás ahí y dices, ay, esto tiene que ver con el concepto de Foucault, esto tiene que ver, bueno, eso hay que anotarlo en el momento pegado a la nota, porque si no, es muy probable que después no nos vuelva esa idea. Las ideas aparecen pocas veces. Entonces, cuando aparecen en las conexiones, hay que atraparlas, dejarlas registradas. Porque después yo voy a trabajar con ese cuaderno de campo más adelante. Eso sobre el cuaderno de campo. Y sobre la entrevista, algunas cosas también así operativas, es que por supuesto pidan autorización para grabarlas, si las van a grabar. En este momento, si van a hacer entrevistas vía online, porque no es alguien que vive con ustedes, pueden usar una de estas plataformas que graba con el video, y después, algunas después los separan, bueno, te permite escuchar solo el audio, bueno, esas cosas prácticas. Y una cosa muy importante, tanto para las notas de campo como para las entrevistas, es que guarden siempre un original en algún lado y nunca trabajen con ese original. O sea, hagan 2 copias. Una vez que tienen la entrevista desgrabada, una desgrabación. Y el audio se guarda en un lugar súper seguro, no sé, o en la nube, o no sé, en un disquete. Sí. Y con otra es con la que ustedes van a jugar al análisis, ¿sí? Porque la van a romper, la van a destrozar, la van a borrar, se van a equivocar. Entonces siempre hay que tener un respaldo en otro lado. También por cuestiones de que, no sé, se te quemó el disco rígido, bueno, montones de otras cosas, se te robaron el celular, entonces perdiste la entrevista porque solo la tenías en el celular. No, inmediatamente después de hacer la entrevista, lo antes que puedan, la suben a alguna nube, la guardan en algún lado. ¿Sí? Es fundamental. Esos mismos tips tienen que ver con otras formas de registro, que son, por ejemplo, el tema de las redes sociales. ¿Sí? Con el WhatsApp, acuérdense que si están haciendo seguimiento de grupos de WhatsApp, el WhatsApp tiene una función que te permite mandar la conversación al mail. Entonces, pónganse sistemáticamente un día, por ejemplo, bueno, yo digo todos los viernes, o si el grupo tiene mucha demanda, mucho movimiento, puede ser 2 veces a la semana, se mandan por mail, se hacen mandar ese grupo de WhatsApp, ¿sí? Está en una de las opciones, y entonces te queda toda la conversación, te va a llegar al mail que hayas colocado, en general al Gmail que está asociado al WhatsApp, ¿sí? Porque eso se puede perder si no. Entonces, ese es el registro sobre el que van a trabajar.
Y si trabajan con Instagram o con Facebook, tienen que hacer capturas de pantalla en el momento que ven las cosas. Porque no hay, digamos, Facebook tiene cierta memoria, pero es muy difícil hacer búsquedas en Facebook. Casi que no las vas a poder encontrar. Entonces, en el momento que ustedes ven, no diga nada después, hay que hacer la captura en el momento. Y en el Instagram mucho más porque no, sobre todo si es en historias, no va a estar después. ¿Sí? O alguna notita, porque a lo mejor no es que quieren guardar la imagen de la historia, quieren como guardar la idea del que puso la historia. Bueno, la describen en el momento para que les quede eso. Yo no manejo, apenas manejo esas, digo, la otra vez hablábamos de Snapchat y eso no sé cómo es, pero bueno, inventen la forma de registrarse a través de eso si alguien tuviera que seguirlo. Eso con las redes. Bueno, voy a la encuesta. ¿Sí? A ver, ¿cuándo uno decide hacer una encuesta? Todas las técnicas de construcción de datos están vinculadas a cuál es la pregunta que nosotros tenemos y cómo imaginamos que esa pregunta, con qué tipo de datos se resuelve. Como bien dijo Sabri, si mi pregunta tiene que ver con los significados que las personas le dan a sus prácticas, y bueno, la observación y la entrevista son las herramientas más adecuadas. Si yo quiero profundizar en la perspectiva del actor, en cuáles son las lógicas con las que entiende el mundo, necesito que hable del mundo. Cuando yo, para resolver mi pregunta, voy a necesitar que la persona hable, es decir, hable en el sentido de contar historias, explique cómo es su vida, cómo la entiende, qué piensa, todas esas cosas, ahí yo necesito entrevistas, ¿sí? Y observación. Que cuando estamos en un periodo de campo más tradicional, hacemos, como dijo Sabri, primero las observaciones, después las entrevistas. Ahora, a veces yo quiero, antes de entrar a hacer entrevistas, por ejemplo, puedo querer tener como un panorama general, una idea más general de algunos sentidos que están dando vuelta en la sociedad. Entonces ahí me puede venir bien una encuesta, que pregunte algunas cosas, que capte, la encuesta va a construir un dato cualitativo que es pequeño en el sentido de que va a ser una oración, una palabra a veces, en términos cualitativos, ¿sí? Por ejemplo, me gusta mucho, poquito, nada. La ciudad de La Plata es verde, vacía, sucia. No sé, son pequeñas imágenes, ¿sí? Pequeños términos. Entonces, y me va a permitir la encuesta producir un dato con muchas respuestas, es decir, acceder a muchas personas con datos cualitativos chicos pero cuantificables en muchos casos. Entonces voy a poder decir, tantas personas dicen que la ciudad de La Plata es verde, tantas personas dicen, y después voy a poder cruzar ese dato, decir, bueno, las personas que son de Gimnasia Esgrima de La Plata dicen que la parte del bosque es hermosa y la parte de 1,50 es horrible. Bien, las personas que son de Estudiantes dicen que el bosque es muy feo y 1,50 es lo más lindo de todo. Bueno, cosas así es la que uno hace con los cruces, digamos. Pero uno tiene hipótesis previas. Uno cree, por ejemplo, en este ejemplo que yo di recién, así ridiculizado, pero verdadero, está comprobado objetivamente, no, es que uno tiene la hipótesis de que hay algunas posiciones que ocupa la persona, algunos roles que tiene la persona, algunas identificaciones o ideologías que tiene la persona que le hacen tener determinadas ideas, vamos a decirlo así. Y entonces, si yo voy a pretender ese cruce después, tengo que saber que antes tengo que también conocer en qué posición está. Por ejemplo, si yo pretendo después saber, con los datos que junte en una encuesta, si hay una diferencia de clase en las respuestas, y entonces voy a juntar mis respuestas y quiero ver si la clase tiene algo que ver con la organización de las respuestas. Es decir, a ver si todos los pobres contestaron que están en contra del capitalismo
todos los de clase media dicen que les encanta y los, no sé, de clase alta dicen otra cosa. Ahora, si yo no pregunté, no relevé en la encuesta el dato de la clase, no voy a poder después hacer ese cruce. Entonces hay que acordarse, cuando uno va a diseñar una encuesta, tiene que prever qué es lo que va a querer tener como resultado. ¿Qué cruces imagina? Sí, yo quiero preguntar cómo están percibiendo el encierro. Y después voy a querer saber la edad, porque tengo la hipótesis de que las personas viven en forma diferente el encierro si son más chicas, más grandes, etc. Bueno, entonces tengo que tomar el dato de la edad en la encuesta, porque si no después no voy a poder hacer ese cruce. Entonces, hay un momento del diseño de la encuesta que se parece al momento de diseño de la entrevista, pero que el problema de la encuesta es que uno no puede volver después en general sobre el encuestado. En la entrevista, como son más puntuales, a veces si a uno le faltó algo, en muchas posibilidades uno se vuelve a contactar. La encuesta es un momento, en general son anónimas, entonces no puedo reponer esa pregunta. No puedo reponerle el contexto a la respuesta que dio la persona. Entonces tengo que acordarme de que también tengo que relevar el contexto de la persona, para decirlo así. Tengo que tener datos de su posición para después interpretar el dato, porque no es lo mismo cualquier cosa para cualquiera. A lo mejor después hago los cruces y no encuentro regularidades. Puede pasar. Bien, y entonces ahí uno va para otros análisis. Pero hay que probarlo eso primero. Además de jugar a imaginar esos cruces, otra de las cosas que hay que saber, que después a veces la puedo modificar, pero no siempre, es con qué herramienta voy a analizar los datos de la encuesta. Es decir, ¿qué voy a usar? ¿SPSS? ¿Voy a usar Excel? En general, para el tipo de encuestas que algunos de ustedes van a hacer, con el Excel alcanza, porque saca proporciones, te permite algún cruce mínimo, pero bueno, el que maneje otro programa y quiera incluirlo, pero eso también decide cómo tiene que estar organizada la encuesta, porque por ejemplo, si yo quiero tener todos los datos en un Excel, que el Excel me permite casi automáticamente, por decirlo así, o sobre todo si uso Google Form, armar las gráficas de las tortas o de barras, etcétera, tengo que saber que cuando organizo el cuestionario de la encuesta, las preguntas cerradas, ¿sí?, tienen que estar en la coherencia del 100%, que es la torta que yo quiero representar después, para decirlo así. O sea, si yo pregunto, ¿usted tiene computadora? Sí, no. ¿Sí? No se puede tener computadora por la mitad. ¿Se tiene o no se tiene? Ahora, yo puedo preguntar, ¿usted, esa computadora, una vez que contesta sí, paso, esa computadora, ¿la usa usted solo? ¿La tiene que compartir? Bueno, ahí se abre como otras dos posibilidades, ¿sí? Y así voy armando esa encuesta. Creo que, bueno, no iba a decir que creía que por ahí ustedes habían atravesado una encuesta casi todos y después me doy cuenta que por las edades probablemente no, que es el censo. Porque fue en el 2001. 2010, perdón. No sé si estuvieron presentes cuando fueron a tomar el censo a su casa o lo contestaron ustedes o qué pasó con eso. Pero uno puede ver construcciones de encuestas, si uno busca en internet hay un montón para mirar, ¿sí? Y ahora con el formulario de Google, que se hacen como encuestas a cada rato, el formulario de Google te resuelve el tema, pero conviene siempre antes primero hacer un borrador en Word, ver las preguntas para que sean incompatibles las respuestas de adentro de una misma pregunta, cuando estamos hablando de preguntas cerradas. Ahí las preguntas cerradas pueden ser preguntas de sí o no, ¿sí? Pueden ser preguntas numéricas,
entonces ahí hay una forma en que directamente se setea, digamos, vamos a decirlo así, para que solo puedan entrar números, la gente pone el valor y después cuando nosotros analizamos, generamos los segmentos entre esos números y le pedimos al programa que los agrupe, ¿sí? Entonces yo pongo que la gente ponga su edad y ponga el número específico de su edad, no tengo necesariamente que abrirle todas las opciones. La gente pone el número y después que a mí me da todo ese resultado, yo tengo todas las edades de las personas y digo, bueno, los voy a agrupar con algún criterio que para mí merezca cierta lógica. Bueno, voy a agrupar a todos los que tendrían que estar supuestamente en la primaria en un grupo, a todos los que supuestamente estarían en la secundaria en otro grupo, ¿no? Y armo grupos etarios que tengo que explicar por qué, con qué criterio. O por ejemplo, les pregunto cuánto cobran, cuál es el ingreso del hogar. No cuánto cobran, sino cuánto es el ingreso del hogar, que es otra cosa. Y después los agrupo y decido utilizar para el agrupamiento el mismo agrupamiento que usa, no sé, el INDEC para separar sectores socioeconómicos, ¿sí? Y entonces se me hace compatible cuando quiero comparar con alguna de esas cosas. Otra opción de las preguntas cerradas son las preguntas de opciones múltiples, pero cerradas. Es decir, cuando uno... las anteriores, la numérica, hay una sola opción, la de sí no es una sola opción. En el caso de las de opciones múltiples es, por ejemplo, una que diga, bueno, ustedes, ¿qué herramientas de trabajo tiene disponibles? Y te aparece la lista, computadora, micrófono, cámara web, silla, mesa, ¿sí? Y la persona va marcando. Entonces después con eso puedo armar las frecuencias de cada uno, los cruces, etc. Hay un tema que es cómo construyo las opciones múltiples, porque ¿qué le ofrezco a la gente para contestar? ¿De dónde saco yo la información? Que las principales respuestas podrían ser estas, y por eso yo las pongo como opciones múltiples. Bueno, para eso muchas veces se hace como un relevamiento previo, o se ven otros estudios semejantes, y entonces uno ya sabe que no sé, por decir, me estoy acordando una encuesta que yo hice sobre pibes. Yo ya tenía identificados los boliches a los que se iban en la ciudad de La Plata, y entonces cuando hago una encuesta con opciones múltiples, puse los nombres de los boliches directamente y agregué un otros, por si aparecía algún espacio que yo no conocía. Pero eso me facilitó muchísimo el análisis, porque lleva mucho laburo en las encuestas codificar las preguntas abiertas, que son el otro tipo de preguntas. Es decir, cuando una encuesta dice, no sé qué podría preguntar, los estudios sobre representaciones sociales usan mucho eso, pero a veces te piden una sola palabra o 10 palabras en un orden de prioridad. Por ejemplo, si me quedo sin imaginación. Iba a preguntar, no sé por qué, si a usted le gusta el chocolate, digamos, o alguna cosa así, o qué comidas prefiere ponerle, y uno cómo haría, porque la gente va a poner muchísimas comidas, ¿sí? Entonces uno podría hacer rubros y decir, bueno, ¿qué comida prefiere? Y en realidad no te pongo canelones con tuco, pero te pongo pastas. Y entonces te armo, ¿sí? Una idea de que pueden ser pastas. Ahí yo me iría hacia una cerrada de opciones múltiples, no carnes, pollo, etc. Ahora, no, decido que tiene que ser abierta porque yo quiero toda la variabilidad, porque en realidad estoy haciendo un estudio de mercado para poner un restaurante y armar el menú del restaurante, y entonces quiero saber específicamente qué plato la gente prefiere según la edad, según la posición económica, etc. Hago abierta, después viene todo un trabajo que me descargo todo ese listado de cosas y las empiezo a agrupar. ¿Sí? Una vez que yo tengo la respuesta de la abierta, empiezo a agrupar y agrupo todas las pastas, ¿sí? Canelones, ravioles, todas las carnes, tiqui, tiqui, y miro después adentro. Tiene que ver mucho con la pregunta que tengo, con lo que me interesa. Pero es bueno que sepan de antemano que la pregunta abierta lleva mucho trabajo después en una encuesta de categorización. Entonces, si yo empiezo a diseñar una encuesta y resulta que me están quedando de 10 preguntas, 8 son preguntas abiertas,
Yo les diría que lo que está pasando ahí es que no va la herramienta de encuesta y que convendría ir a hacer una entrevista. ¿Sí? Ahora, si yo quiero tener un relevamiento general de si la gente ahora está alegre, triste, angustiada y quiero llegar a 200 personas, bueno, hagamos una encuesta. Pongamos algunos sentimientos como opciones múltiples, dejemos un otros abiertos, por si alguna no se me ocurre. Mezclemos, cuando doy las opciones múltiples, mezclemos cosas alegres y cosas tristes, ¿sí? Por dar un ejemplo. Bueno. Bueno, bien. Nos está quedando media hora para preguntas, consultas, comentarios. Hola, yo de vuelta. Perdón, una cosa, Daniel, y te dejo, para no olvidarme. Es muy importante que la encuesta la prueben antes de lanzarla. Porque la prueben quiere decir que la hagan primero algún grupo más chico de personas, o 2 personas, para ver si la pregunta que ustedes creen que se entiende, se entiende así, de verdad, digamos, o el dato que la gente contesta es lo que ustedes querían. Entonces siempre las encuestas se prueban antes, muchas veces más de una vez, para ver si el dato que se construye es el dato que uno quería construir. ¿Sí? No para conseguir la respuesta que yo quería, sino si contestan bien, no sé, eran colores o no pregunté otra cosa, etc. Daniel. Sí, yo tengo una duda acerca de las notas de campo. Bueno, yo con mi grupo estamos trabajando sobre bachilleratos populares de programas fines. Me asalta la duda un poco con esto, como por ahí se usaron muchos ejemplos acerca de algunos trabajos que son como, bueno, por ahí una observación digital o algo así, pero bueno, yo no sabría cómo encarar esto de una descripción o una observación a este acercamiento que sería, bueno, porque directamente nosotros no podemos ir al campo en esta situación, entonces no sabría cómo encarar esto de las notas de campo, me asalta la duda. Sí, hay eso algo en relación con lo que decía Mariana, por un lado la cuestión del registro, una notita nada más, que por ejemplo hay uno de los grupos al menos que está trabajando sobre las interacciones afuera de las casas, no sé, ya sea en la puerta recibiendo un delivery o en el supermercado, y en esos casos, además de todo lo que ella dijo, van a usar la nota de audio en el celular, porque ahora a veces también les va a pasar que entre el alcohol y las cosas que no se puede ni siquiera anotar en el celular, escribiendo, haciendo el textito, entonces se graban y después cuando llegan a la casa pasan eso a nota de campo, después de que hacen todo el protocolo de vuelta a la casa. En el caso de este que vos estás diciendo, ¿en qué contexto van a hacer el trabajo? ¿Cómo lo van a hacer el trabajo con el bachillerato popular? Bueno, nosotros tenemos una docente a la cual ya tuvimos un primer acercamiento, como no una entrevista ni nada, sino, bueno, pues que ella nos conozca, conocerlas nosotros a ellas y comentarle un poco, bueno, en qué se marca el trabajo. Y ellas, bueno, empezó a comentar un poco, y bueno, y ahí nos surgió que ella también nos daba un acceso a algunos estudiantes, tenía estudiantes que podían acompañar o trabajar con nosotros, y a otra docente también que estaba en la misma situación. Claro, o sea que van a ser todas entrevistas, no es que ustedes van a acceder al aula virtual y van a mirar lo que pasa, No, no hay aula con esas virtual. distintas personas. ¿Cómo? Que no hay aula virtual en el No, Claro, en no esta tienen, no hay. situación, No. claro, en esta situación la docente lo que nos comentaba dentro de lo que pudimos dialogar fue de que, bueno, ellos no están realizando clases por Zoom, o sea, no tenemos la opción de ingresar a una clase de Zoom. Lo que sí, ella nos comentó de que ellas, como estrategia, utilizaban un libro. Hicieron un libro y ese libro se los acercaron al grupo, a los estudiantes, y así están trabajando y por audios de WhatsApp. Uh-huh. El tema ahí es ver cuál es la pregunta de usted, cuál es el objetivo específico. El objetivo específico trata en realidad de ver las estrategias para la continuidad de las clases del programa Fines. Perfecto. Y ver, claro, las relaciones y si hubieron transformaciones de la relación docente-alumno y viceversa. Bien.
a ver, son dos cosas ahí, ¿no? Una es ver las Mm. estrategias y otra es ver las transformaciones. Acuérdense que para ver las transformaciones necesito conocer cómo funcionaba antes. Acuérdense que siempre que ustedes meten en objetivo específico la cuestión de medir, ver cambios, transformaciones, para eso hay que tener disponible la información de cómo era antes. Que la información puede estar o porque hay otras investigaciones sobre fines o porque en la entrevista uno le pregunta a la gente cómo era antes. Y entonces uno compara con lo que la gente contó, digamos, de cómo era antes y cómo era ahora. Pero pido el objetivo porque es, según el objetivo, la herramienta de construcción de datos que yo voy a necesitar. No voy a hacer observación de clases porque no hay posibilidad en este momento, sino la observación sería acorde para estudiar estrategias pedagógicas. Pero como ahora no hay, lo que puedo hacer son entrevistas a los estudiantes, entrevista a alguno de los docentes y trabajar sobre si las docentes tuvieran hechas planificaciones de clase o hay productos de la clase, por ejemplo, las guías que les entregan a los estudiantes o que les mandan por WhatsApp, y las respuestas que los estudiantes hacen a esas guías, los productos de la acción pedagógica, ¿sí? Son fuentes para ustedes. ¿Sí? Lo mismo que el libro. Suponete que ella dice, no, estamos siguiendo el cuadernillo de la dirección de escuelas. No sé, uno que hubiera. Bueno, ustedes tendrían que tener ese cuadernillo también para que eso es un documento para ustedes y van a analizar en ese cuadernillo qué estrategias hay para los estudiantes, qué estrategias hay para los docentes. Por ahí hubo, sé que no hubo, pero no importa, o alguna, una capacitación para las docentes de los fines específica. Bueno, y eso tuvo algún material, por ahí lo pueden acceder. ¿Sí? Uno va viendo la situación que uno analiza no se compone solo de la acción que ahí sucede o de las personas que ahí están y por lo tanto hago entrevistas sobre el relato. Se compone también de otras cosas, documentos, políticas públicas que están por encima de esa situación, normativas, legislación, notas en el periódico. Todos esos productos pueden ser útiles para reconstruir mi escena, mi mundo que quiero reconstruir, que en este caso es el mundo del fines en este momento, digamos, de ese. Entonces, todo lo que me ayude a armar eso va a poder ser utilizado. Y cada grupo va a ir eligiendo, porque una cosa que nos tenemos que acordar siempre, y lo repito en las tutorías grupales, es que esta investigación está en el marco de una materia. No es una investigación igual a las que uno hace en los proyectos de investigación generales. Está en el marco de una materia, quiere decir que tiene límites por las condiciones pedagógicas que la organizan. ¿Sí? Entonces, se tiene que terminar en este año, no se pueden quedar para hacer más adelante. Es rápida, son 3 meses de campo, un mes de escritura, un mes de proyecto, termina, se juega a desarrollar las técnicas. Se hace una entrevista, una observación, 2 observaciones, una encuesta, todo poquito y entre varios, pero se va a poder sacar un buen producto. Sí, ok. esos documentos incluyen desde eso, textos que están circulando, que se producen, hasta los cartelitos que aparecen, no sé, ahora en el hall de un edificio, en la entrada de un lugar, las notitas que circulan, todo, no es solo un texto así completo que se pueda leer como de una normativa, de un trabajo. Y eso sí lo pueden tomar en cuenta cuando hacen ahora, por ejemplo, si están haciendo observaciones de su propio espacio, por ejemplo, como estudiantes. Es dar cuenta de todo lo que hay alrededor, también todo el escritorio, o la mesa, o el lugar donde están. Es decir, es atender también a todo eso que tienen ahí, qué cartelitos tienen, qué cosas, ¿no? Si van a ver cómo se desarrollan las clases, no es solo la clase que les baja después desde aulas web que pueden bajar, es los mails que les van mandando los profes, las comunicaciones, lo que pasa en el foro, es decir, todo lo que está rodeando eso. Justo en el caso que estás trabajando, ¿no? Pero a propósito de eso. Otros compañeros que quieran comentar sobre hacer preguntas o cómo vienen con sus temas,
en relación a estas herramientas. Puede ser preguntas o puede ser algo que quieran que mostremos, ejemplos, cosas que podemos buscar. O que nos cuenten cómo van diseñando. Claro, había varios grupos que tenían pensado diseñar cuestionarios, no sé si ya pudieron pensar algunas cosas y lo quieren compartir, así ajustamos. Igual lo trabajamos en tutoría, pero capaz después de esto y ven lo complejo que es hacer un cuestionario, necesitan. Sí, pero no es tan complejo, es más difícil cuando no sabés qué tenés que hacer, cuando sabés cuál es el encuadre, para qué, no es tan... Y se puede ir transformando, como decía Mariana, en general se prueban. Diseñamos la primera entrevista que hacemos con una, no, ni siquiera yendo a una encuesta, la primera entrevista que hacemos en general es una entrevista distinta a todas las otras, porque entre la primera y la segunda y las que vienen después siempre se hacen ajustes, cosas que nos damos cuenta que tenemos que preguntar de otra forma o agregar. Con la encuesta también, o sea, no es que una vez que lo diseñaron y lo empezaron, listo, si se equivocaron ya fue. Se hace una prueba y después se sigue. En el trabajo de grandes encuestas, o hasta te diría de medianas, se arman equipos interdisciplinarios, porque es muy importante que participe del diseño del cuestionario el compañero que va después a hacer la base de datos y que va a hacer los cruces estadísticos. Porque entonces, frente a toda la locura que a uno se le ocurre preguntar, viene el de estadística y te dice, no, ¿y eso cómo lo vas a cruzar? ¿Y eso cómo se va a preguntar? No, pero no me pongas opción A8533, cerralas, porque si no el cruce es imposible. El que está en la estadística tiene una mirada, ¿sí? Que es súper importante para cuando estamos construyendo, o sea, es fundamental para cuando estás construyendo una encuesta, estar en el equipo del diseño de la encuesta con el sector que va a hacer el análisis, los cruces estadísticos, etc. Aunque no sean del tema ese en particular. Por ejemplo, no sé, yo trabajé en una encuesta provincial de juventud. Yo soy el tema de juventud, no manejo estadística a esos niveles. Y entonces en el equipo estábamos todos sentados en eso es fundamental. Pero sobre todo tiene que ver con esto, de imaginarse cuál es el resultado que uno quiere en términos de qué tipo de dato quiero, necesito, que me va a gustar analizar, no por el contenido, sino el tipo de dato. Y entonces con eso decido qué herramientas. Y siempre hay algo que va a quedar afuera, pero lo hago explícito. Piensen en esto que decíamos antes, de qué necesito que me hablen para poder tener información que me sirva para lo que yo quería comprender, para mis objetivos. Después hay tips de las entrevistas que tienen que ver cómo hacer que la gente hable sin que uno hable. Entonces, recomendaciones. Decir, ajá, a ver, ¿quién es el que menos aguanta el silencio? Nunca tiene que ser el entrevistador. El entrevistador tiene que... la única manera que yo conozco de aprender a hacer entrevistas es haciéndolas, desgrabándose, escuchándose, y entonces te ves todas las metidas de pata, digamos, todas las veces que tapaste al entrevistado por tu ansiedad. La ansiedad es nuestro peor problema en las entrevistas, el no soportar el silencio. Y entonces empezamos a dar explicaciones, ocupamos el lugar y entonces ocupamos el lugar del otro. Entonces, aprender a escuchar es fundamental. Es todo un ejercicio, es una posición, ¿sí? En la que yo voy a intentar hablar en neutro, no valorizar en las preguntas. ¿Y cómo fue que pasó? Y el otro dice, ¿qué cosa? No sé, la cosa esa que pasó, que me dijiste el otro día.
¿Cuál? Esa, ¿te acordás que estaban, que me dijiste tus hermanos? Ah, sí, no, estuvimos en la fiesta y entonces tucu, 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 y empieza todo el relato el otro. ¿Sí? Pero yo no le dije, ¿cómo fue esa fiesta donde me dijiste que se habían peleado y que entonces resultó? Todo eso que aparezca en el otro. ¿Sí? Otra técnica es repetir la última palabra que dijo la persona para que la persona siga hablando. Cuando la persona dice, bueno, y yo estaba esa mañana, esa mañana, sí, la mañana, ustedes no lo creen, pero eso funciona. Sí, sí. Van así, El claro, claro, ¿sí? eso siempre es No, uno no hace preguntas como los periodistas, que los periodistas dicen, ¿es cierto que la expropiación de Vicentín es un avance sobre la propiedad privada? Y sí, no te queda otra que contestar. ¿Sí? Eso no es el tipo de preguntas que hacemos nosotros. Claro, eso es no dirigir, ¿no? No dirigir, que sea no directiva, no estar dirigiendo, imprimiendo lo que nosotros queremos en la respuesta del otro. ¿Otras? No sé, si no... El problema de soportar el silencio en la virtualidad es que es distinta. En la presencialidad lo aguantamos más, me da la impresión a mí. A mí por lo menos me pasa eso. Si quieren que ya cerremos, ya vamos cerrando, estamos en horario. Yo, si no, por Igualmente, si surge alguna pregunta, lleno 2 segundos. Mariana les comentó eso, que a veces ella hizo, por ejemplo, en su doctorado, una encuesta en un primer momento y las entrevistas en profundidad vinieron después. En mi caso fue al revés. Yo tuve una serie de entrevistas a estudiantes de danza de distintas carreras, me contaban desde la primera vez que vieron un tutú hasta su último momento, cómo se sentían y todo eso, y en el análisis de la entrevista, de la observación, me salían como 3 grupos diferenciados en relación con 3 carreras, como que había un grupo que pensaba una cosa, otro grupo otra, y otro grupo otra. Y eso, en ese momento, hacer una encuesta más cerrada que se pueda analizar con el tipo de test de correlaciones del que decía Mariana con estadística, me podía servir para ver si había también una expresión de otra forma, o si en el análisis de una encuesta se veían también esos grupos diferenciados, o si había otra cosa que me estaba diferenciando los grupos. Entonces, la encuesta estuvo diseñada en relación con las entrevistas, con respuestas, ¿sí? Yendo un poco, por ejemplo, había algunas encuestas, algunas preguntas o algunas respuestas, porque yo no lo había considerado como pregunta, que me hablaban del cuerpo como un obstáculo, o de ciertas cosas del cuerpo como un obstáculo. Entonces, en la encuesta había, por ejemplo, algunas preguntas con opciones que tenían que ver, hay situaciones en las que sentís que tu cuerpo es un obstáculo, ¿no? Después de que, a ver si... Y una serie de opciones que tenían que ver con cosas que me habían dicho en algún momento en las entrevistas, ¿sí? O, por ejemplo, esas afirmaciones que habían aparecido en la acá hay una entrevista, en consulta. distintas entrevistas, y ponían estoy de acuerdo en parte, o totalmente de acuerdo en parte o totalmente en desacuerdo. Entonces yo podía ver si esa respuesta que me había dado una persona, las otras, todas las encuestadas, estaban de acuerdo en parte o en desacuerdo con eso. ¿Sí? Hay preguntas, bien. Acá consulta Mara con respecto a los permisos y consentimiento. Cuando utilicemos para analizar grupos de Facebook u otra red social, ¿es necesario pedirlos a los administradores, por ejemplo? Sí, ahí estaba contestando eso. A ver, estamos construyendo como unos criterios éticos porque no hay demasiada normativa específica, para decirlo así, entre todos. Pero
si uno va a usar literalmente, es decir, va a querer después incluir en el trabajo capturas de pantalla textuales o frases textuales que están en las redes sociales, eso necesita sí o sí el consentimiento explícito del que lo escribió, ¿sí? No solo del administrador, sino del que escribió eso. Ahora, a veces uno participa de la red social o participa del grupo de WhatsApp de una organización que esté investigando para tener la información general, para hacerse también del escenario, de cómo son las relaciones, pero toma el compromiso de que no va a usar literalmente conversaciones, por ejemplo, del grupo de WhatsApp o del grupo de Facebook, ¿sí? Y que si hay temas que aparecen en esos grupos que no tienen que ver con mi tema de investigación, voy a hacer una especie de oídos sordos sobre esas cosas. Por ejemplo, cuando todos los chusmeríos o la gente se empieza a pelear entre sí, que pasa mucho en los grupos, esas partes las salteo. No sé por qué se me vino a la mente lo que está pasando con la Agencia de Inteligencia a nivel nacional, que, digamos, que cómo es que hay un registro que es legal y un registro que es ilegal. Cómo cuando uno tiene un objetivo y hay un juzgado que dice, te pueden escuchar porque vos supuestamente estás incluido en una causa de narcotráfico. Bueno, te hacen la escucha legal, pero cuando vos no hablas de temas de narcotráfico, eso no es escucha legal. Esas conversaciones que se graban automáticamente, pero que son sobre tu vida, otras cosas, las tiene que eliminar el juzgado. ¿Sí? Y se tiene que quedar solo con los pedazos de audio de lo que tiene que ver con el tema que se está investigando. Bueno, en el caso nuestro es algo parecido a eso, vamos a decirlo. Pero sí, si va a haber cosas literales, esas siempre van con el permiso. Y si no está el permiso, no se puede usar. Y después la otra consulta, sí, lo del encuentro. La entrevista es un encuentro con el otro, es un encuentro artificial, en el sentido que está creado por el investigador que irrumpe en la vida cotidiana del otro, con permiso del otro, para hablar de un tema que en principio le interesa al investigador. No sé si le interesa a la otra persona, pero en general la mayor parte de las personas colaboran con las investigaciones o encuentran también una cosa interesante en que alguien los escuche, en que su palabra aparezca en algún lado. Es importante con los entrevistados hacer el acuerdo de confidencialidad, de anonimato, de preguntarles, por ahí quieren aparecer con su nombre verdadero, bueno, y entonces eso, o quieren un nombre en fantasía, lo pueden elegir ellos, lo podemos poner nosotros. Es importante, una vez desgrabada la entrevista, enviársela como primera instancia de devolución o de reciprocidad, enviarle la desgrabación de la entrevista a la persona que nos dio su tiempo. Eso muchas veces genera que la persona también se la podemos enviar y decirle si querés agregar algo, si ahora te das cuenta que hay cosas que no te gustaría que se cuenten, me las marcás. Lo mismo después, si escribimos un informe usando esas entrevistas, también hay que mandárselo a las personas. Ahí no para que estén de acuerdo con nosotros, ahí se pueden disentir, ¿sí? Pero que sepan en dónde terminan las cosas. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Nosotros también estamos trabajando acerca de las estrategias de continuidad en la educación con niños de primaria, con niñas de primaria. Y tenemos como elaboradas una serie de preguntas para hacerle a padres, madres, tutores, lo que sea, también a profes, y también hicimos como algunos diseños de preguntas para niñes. Mi pregunta era esa, no sé si es conveniente hacerle entrevista a los niños porque son pequeños, no sé qué tanta información podríamos sacar de ahí, no sé si es estratégico. Eso quería preguntar. ¿Qué edades tienen? Y son del segundo ciclo, yo imagino que 10, 12. Sí. No, sería interesantísimo tener la opinión de ellos. El Genial. problema es que necesitan la autorización de los padres.
Entonces, Está bien. pero ahí, si ustedes ya están trabajando con un papá o mamá o tutor, estoy hablando así de papá, patriarcado, eh, pueden hacer el acuerdo con ese familiar de, podremos también, nos das permiso para hablar con Juancito, y le preguntan, porque hay una narración interesante. Siempre que uno estudia una estrategia pedagógica o una implementación de una política, está bueno que estén todos los que participan. Si no, uno hace una investigación con un solo actor, también se puede hacer, pero lo tiene que hacer explícito. Por ejemplo, análisis de estrategias pedagógicas desde el punto de vista de los docentes, porque no está el punto de vista del pibe, ¿sí? Y se puede hacer, pero si tienen posibilidad, porque además acá es interesante que están incluyendo a un tercer actor que casi nunca se lo incluye en los estudios de las estrategias pedagógicas, que es el resto de la familia. Y que ahora, en este contexto, cobra un papel más preponderante. Antes se supone que por ahí también ayudaba a hacer cosas, pero ahora es un mediador importante. Así que estaría bueno si consiguen algún permiso de alguno de los chicos. Genial, gracias. Bueno, por lo pronto detener la grabadora.